Bienvenidos a otra conversación con el libro sobre el tema constitucional que hemos venido tratando en las últimas semanas, y esta vez tenemos a otro experto, un notable constitucionalista chileno, Sergio Verdugo, que es profesor de la Universidad del Desarrollo y por supuesto alguien que ha estudiado estos temas muy a fondo. Gracias, Sergio, por acompañarnos a explicar estos temas tan importantes para nuestra república en estos tiempos. Muchas gracias a ti, Axel, un placer. Sergio, partiendo con una cosa más general, pero que se discute mucho en la escena de los medios, en fin, tú has estado tocando este punto, de hecho, acá tengo la Constitución política. ¿Qué nos puedes decir tú, en definitiva, de la discusión sobre el origen de la Constitución política? ¿Tenemos una Constitución que es distinta? ¿Qué tan distinta es a la del origen cuestionado de esta Constitución? ¿Hay otros ejemplos en países donde uno podría argumentar que el origen de la Constitución tampoco es 100% democrático y por lo tanto podría uno pensar en cambios, sin embargo no los hacen? ¿Cómo se ve la situación de la Constitución de Chile en ese contexto? Y también en términos comparados con otros casos que puede uno tal vez sacar a la luz en esta materia. Mira, la pregunta por la legitimidad de la Constitución es una pregunta que lamentablemente nos lleva a hablar de cosas distintas. Cuando algunas personas entienden por legitimidad que una norma sea aprobada por el pueblo o por algún principio de soberanía popular, otros entienden otras cosas. La verdad es que si medimos la legitimidad respecto del origen de la Constitución, son muy pocas las constituciones que pueden cumplir con un principio de legitimidad verdaderamente democrático. Y por verdaderamente democrático me refiero no solamente a aquellas constituciones que fueron aprobadas con una ratificación del pueblo o a través de representantes electos por la ciudadanía, sino que además me refiero a una constitución que sea verdaderamente capaz de representar a todas las fuerzas políticas que existen en un país en un momento dado y dar lugar a un documento que sea capaz de establecer controles recíprocos entre quienes aspiran a competir por el poder. Son pocas las constituciones que cumplen con todos los estándares que se necesitan. Hay ejemplos, la Constitución de Alemania, por ejemplo, la Ley Fundamental de Bonn, que nació como una constitución transitoria, no una ley, no una verdadera constitución. Se volvió constitución, los alemanes la han aceptado como tal. Tenemos el caso de la Constitución de Japón, que fue impuesta por los norteamericanos con el general MacArthur, ¿no? Los japoneses hoy día tienen una crisis constitucional importante, pero no están discutiendo la legitimidad del texto o un reemplazo del texto. A ellos les preocupa el carácter pacifista de la Constitución, pero están discutiendo reforma o están discutiendo interpretaciones a la Constitución. Las constituciones son legítimas no cuando cumplen con ciertos estándares en su origen, sino que son legítimas cuando permiten que las generaciones futuras se puedan autogobernar. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que preocupar. Entonces la pregunta sobre que nos tiene que preocupar a nosotros para Chile, ¿no? ¿Es legítima la Constitución actual? No la Constitución del 80, sino que la Constitución actual, incorporando todas las prácticas políticas que se desarrollaron a través de la Constitución del 80. Debe traducirse con una pregunta distinta, que ¿es capaz la Constitución actual de hacer que las generaciones actuales se puedan autogobernar, las generaciones futuras se puedan autogobernar? Y para contestar a esa pregunta, en general, yo te diría que nuestra Constitución sí tiene un problema, y tiene un problema porque su forma política, la forma política de la Constitución actual, impide que los gobiernos electos puedan implementar sus programas. Y eso es un problema que tiene que ver con la forma de gobierno. Y es ese el principal problema de la Constitución. Después hay otros problemas relacionados, ¿no? Pero ese es el principal problema. ¿Y eso no se puede arreglar con reformas a través de un parlamento que modifica el sistema de gobierno, el sistema político, o es necesario cambiar una constitución completa para resolver ese asunto? Mira, formalmente todos los cambios se pueden hacer a través de una reforma constitucional si las fuerzas políticas son capaces de hacer un pacto. Ahora, es poco probable que así pase. Y es poco probable porque si uno mira la historia de las reformas constitucionales que han habido en Chile, todas las reformas importantes que han tocado la estructura presidencial o parlamentaria de Chile se han dado en ocasiones de graves crisis políticas o en ocasiones de revisiones completas del texto. Y eso tiene una explicación. No es de esperar que los políticos incumbentes revisen sus propios poderes a la baja, ¿no? No es esperable que un presidente revise sus propios poderes a la baja. Para eso se requieren, no te digo que sea imposible, te digo que es poco posible que eso suceda.
Por eso un proceso constituyente puede dar una mirada sistemática que otros mecanismos no dan. Ahora, la situación que vivimos hoy día, con la actual crisis en todos los niveles, ¿no? Social, política que vivimos, a lo mejor puede hacer que esto sea llevado a cabo de manera distinta. Pero hay otro problema que hay que solucionar. Y el otro problema es que la Constitución ha perdido autoridad y ha dejado de ser un símbolo que sea capaz de legitimar a las instituciones que viven bajo ella. Y ese es un problema que tiene Chile hoy día. Uno podría discutir cuál es la mejor oportunidad para resolver ese problema. Pero claramente Chile tiene un problema constitucional que va mucho más allá de la forma de gobierno, ¿no? Que es un problema simbólico. Ahora, ese problema simbólico, yo lo entiendo desde el punto de vista del análisis casi sociológico, ¿no? De lo que tiene que respaldar un orden institucional que finalmente la Constitución lo consagra. Pero cuando uno ve el debate público, lo que se suele argumentar es otra cosa. Hay distintos parlamentarios o personas que están en los medios que no hacen ese discurso o no entran en el análisis que haces tú de que en la práctica uno sociológicamente podría constatar que hay un problema simbólico con la Constitución y eso se debatirá en sus méritos o no, pero si es así, efectivamente hay que avanzar en resolver ese problema. Sino que se sostiene sistemáticamente el origen ilegítimo, ¿no? Por las condiciones autoritarias en que se habría gestado esta Constitución. ¿Por qué se insiste tanto en eso? Si, como tú bien explicaste ahora, no es realmente la discusión que debiéramos tener respecto a lo viable, lo legítimo que puede ser o no el texto constitucional que hoy día tenemos en Chile. Se insiste demasiado en ese punto y no se explica lo que tú nos estás explicando ahora, que parece Sí. ser mucho más de sentido común o razonable, digámoslo así, que esta discusión sobre el origen que, como tú bien dices, muy pocas constituciones en el mundo cumplirían con un criterio de origen legítimo desde el punto de vista Sí. democrático. Mira, en términos descriptivos, uno podría especular un poco, ¿no? O sea, una generación nueva que está pidiendo más participación podría ser una causa. Ahora, hay distintas maneras como canalizar esa participación. Otros te dirían que hay una crisis de la representativa, que no es una crisis de Chile, no es una crisis que varias democracias en el mundo están teniendo. Ahora, yo creo que la crisis de representatividad se resuelve con los partidos políticos y con las instituciones representativas, porque reemplazar a las instituciones representativas y desempoderar a los partidos justamente agravaría esa crisis de representatividad. Ahora, yo creo que el problema de la legitimidad de origen de la Constitución es menos importante sociológicamente que un mensaje que hoy día ha parecido llegar mucho más a la ciudadanía, y que es esta idea de que la Constitución va a resolver problemas relacionados con derechos fundamentales, especialmente con los derechos sociales. Si tú te fijas, con Patricio Naya escribimos un paper al respecto, trazamos todos los programas de gobierno y todos los discursos presidenciales y las encuestas, desde que volvimos a la democracia hasta el día de hoy. Y lo que encontramos fue que el debate constituyente se ha ido modificando, de pasar de ser un debate constituyente enfocado en separación de poderes, en claves autoritarios, ¿no? Sistema binominal, u otras reglas orgánicas del sistema, se transformó en un debate sobre derechos fundamentales. Y cuando empezamos a hablar de derechos fundamentales, empezamos también a hablar de nueva constitución. Especialmente, bueno, está el programa de Marco Enrique Minami, la constitución de Frey, pero esto después fue evolucionando, influyéndose también por la demanda estudiantil del año 2011, las AFP, etc. Y todas estas cosas empiezan a influir el debate constituyente. Y es ahí cuando Michelle Bachelet asume en su campaña presidencial, para su segundo gobierno, la idea de un mensaje de constitución paraguas, ¿no? O sea, una constitución que sea capaz de capturar todas las demandas sociales que existen. Hay una demanda indígena, bueno, traigámosla. Hay una demanda del mundo feminista, traigámosla. Hay una demanda de los estudiantes, traigámosla. Hay una demanda del mundo de los jubilados, traigamos esa demanda para acá. Entonces, la demanda por una nueva constitución, Bachelet fue capaz de apropiársela con un efecto paraguas, ¿no? De traer todos los derechos fundamentales que ella pudiera traer para poder satisfacer a todos los grupos que podrían eventualmente apoyarla. Y yo creo que como mensaje político, eso fue algo bien exitoso. Bien exitoso porque sirvió para instalar la demanda, ¿no? Ahora, el problema es que esto genera un maximalismo en torno a la manera como vemos nuestros derechos fundamentales, que es muy peligroso y que puede terminar generando una frustración importante
ante una ciudadanía que puede confiar en esta convención constitucional que probablemente vamos a tener. Entonces hay que tener mucho cuidado. En términos descriptivos, yo creo que ha sido la demanda por más derechos la que explica el proceso constituyente, pero en términos normativos, yo creo que es una demanda que ha sido mal encauzada y ha faltado liderazgo por parte de los políticos razonables por explicarle a la ciudadanía que sus demandas por los más derechos no se van a resolver de esta forma. O sea, para ponerlo en términos del constitucionalista callejero, digámoslo así, la persona no experta, pero que entiende un poco estos temas, lo que tú estás diciendo es que, ojo, no tengamos expectativas tan grandes respecto a lo que una nueva constitución puede cumplir en el sentido de derechos sociales, básicamente de que va a haber mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, todo tipo de beneficios que, por supuesto, la ciudadanía demanda. No necesariamente va a pasar con una nueva constitución, es más, lo más probable es que no ocurra con una nueva constitución, porque las constituciones no son varitas mágicas a las que tú puedes sacudir para resolver esos problemas de escasez de recursos, que al final es eso. Y por tanto lo que podría ocurrir, no sé si te entendí bien, es que si entramos en un proceso constituyente con las expectativas, y algunas encuestas lo reflejan, de que una nueva constitución va a satisfacer toda esta constelación de demandas que se han manifestado por distintos sectores de la ciudadanía, es probable que después cuando tengamos que vivir bajo la nueva constitución y ello no ocurra, tengamos de nuevo, o podríamos llegar a tener de nuevo una crisis en el sentido de que, oye, esta constitución no nos cumplió con todo lo que pensamos, prometimos, y vamos a entrar ¿qué? En otro proceso constituyente, en otro proceso constitucional. ¿Es esa una de las razones por las que América Latina tiene tantas constituciones, tal vez, o no? Sí, mira, en Latinoamérica tenemos un grave problema, no todos los países de Latinoamérica, pero varios países de Latinoamérica, estoy pensando en Ecuador, en Bolivia y otros más, tienen este problema de que no son capaces de distinguir la política constitucional de la política ordinaria. Los problemas sociales deben ser resueltos a través de la política ordinaria, y para que eso sea posible, la política constitucional debe ser capaz de entregar las herramientas para que los políticos electos respondan a esas demandas. Cuando la política constitucional no entrega esas herramientas, entonces se mezclan ambas políticas y vamos a estar discutiendo sobre la Constitución todos los días y eso genera mucha inestabilidad. Lo que tenemos que hacer entonces es separar la política ordinaria de la política constitucional. Nosotros en Chile la hemos mantenido separada, pero el problema que tenemos hoy día es que nuestra política constitucional actual impide, por el sistema de gobierno que tenemos, que se dé una respuesta efectiva a los problemas sociales que se dan. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos discutiendo una reforma a las ISAPRES? ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo una reforma a las AFP, por ejemplo? ¿Ya? El sistema constitucional, de alguna forma, con el sistema presidencial que tenemos, sumado con este sistema proporcional de elecciones, han hecho imposible generar coaliciones legislativas que le den sustentabilidad en el tiempo a este tipo de reformas y generar los acuerdos políticos para que eso así suceda. Entonces, en Chile tenemos algo bueno, ¿no? Que es esta separación entre política constitucional y política ordinaria que hay que recuperar, porque obviamente que esto se pierde cuando hay un proceso constituyente. Pero tenemos algo malo, que es esta forma de gobierno. ¿Ya? Y esta forma de gobierno no es la forma de gobierno que se diseñó el 80, ¿no? La forma de gobierno que tenemos hoy día es el fruto de varias reformas que se hicieron al texto de la Constitución de 1980, que no conversaron bien entre sí. La reducción del mandato presidencial de 6 a 4 años, que hizo simultáneas las elecciones de presidente de la República, en la primera vuelta, con las elecciones parlamentarias, que produce efectos nefastos. El sistema electoral, que después, cuando se reformó el sistema binominal de elecciones, produce una fragmentación altísima en el Congreso, y así. Son varios factores que van agregando, y entre todos suman un muy mal cóctel, ¿no? Un muy mal cóctel. Y es un cóctel que no fue, yo creo que previsto, porque faltó una mirada sistemática en estas reformas. Por eso yo creo que ha llegado el momento de revisar en serio nuestra forma de gobierno. Y los esfuerzos y el capital político tienen que estar, por lo tanto, enfocados en esa forma de gobierno y no tanto los derechos fundamentales. El problema, como tú bien dices, Axel, es que la energía política parece estar llevándose por el otro carril. Y yo creo que si seguimos así, es altamente probable que los ejes que se van a ver en la convención el día de mañana sea, por un lado, entre aquellos del constitucionalismo transformador, ¿no? Aquellos que quieren usar a la Constitución para lograr transformaciones sociales, y aquellos que quieren usar a la Constitución para generar un sistema político que facilite la política. Y obviamente yo creo que hay que estar en el segundo grupo, no en el primero, ¿ya? Pero va a ser difícil poder luchar contra el primero porque es muy fácil el eslogan de
de los derechos fundamentales. Y en eso yo creo que Bachelet le hizo un gran daño al país en su proceso constituyente, que es lo que nos quedó del proceso constituyente bacheleno. Esta idea de que la nueva constitución va a resolver problemas de derechos sociales. Entonces, tú dirías que el riesgo más grande en el proceso que se viene, y lo voy a traducir en palabras, tú me corriges si estoy equivocado, pero es que se desata un poco un populismo constitucional donde se intente transformar, digamos, el orden económico-social que tenemos hoy día Sí. para darle salida a una serie de demandas, muchas de las cuales pueden quedar registradas en la Constitución, pero obviamente no se van a poder cumplir porque la realidad no se deja reescribir en un papel. Y podría ocurrir, no sé, por decir algo, que haya grupos que quieren meter la nacionalización de los fondos de pensiones, entonces que hay que distribuir Sí. toda la plata. Y si entramos en ese proceso, no caeríamos ahí, sí, definitivamente, en una espiral muy propiamente latinoamericana que podría terminar haciéndole un daño tal vez irreversible a Chile. Mira, hay dos cosas que decir. Primero, yo creo que es poco probable que una constitución, atendido el diseño del proceso constituyente actual, llegue a un resultado así, sin mayor matices. Pero lo segundo es que esa narrativa va a estar presente y es una narrativa peligrosa contra la cual hay que combatir. La categoría constitucional, de populismo constitucional es una categoría que ha sido elaborada por varios autores, David Landau, varios otros, y es algo que está presente. Ahora, quienes son partidarios de hacer una constitución transformadora, obviamente que evitan ese tipo de adjetivos. Y en general, lo que tienen estos problemas de este constitucionalismo transformador, como lo llaman ellos, es que al final terminan con constituciones muy extensas que le quitan espacio a la política ordinaria. Y cuando tú le quitas espacio a la política ordinaria, tú estás hipotecando la democracia, porque estás impidiendo que generaciones futuras puedan revisar reglas que debieran poder ser revisables. Y por lo tanto estás reduciendo la democracia, estás evidentemente avanzando en una dirección que yo me atrevería a catalogarla de poco tolerante incluso. Las constituciones deben ser acuerdos pragmáticos entre personas que piensan distintos para formar un modo de vida común. Y por lo tanto deben dar espacio para distintos tipos de ideología. A mí me preocupa mucho, Axel, lo que vimos ahora con el proyecto de reforma constitucional que pretende establecer en la Constitución un sistema de pensiones. Este sistema de pensiones que reemplazaría el sistema de FP. Ese es un ejemplo de lo que te estoy diciendo, ¿no? Establecer política ordinaria dentro de la Constitución. Y por lo tanto, que unos ganen la pelea y la minoría o quien sea que pierda la pelea después no pueda manifestarse. Las constituciones van a ser instrumentos rígidos, difíciles de ser modificados. Todos tenemos que tener la capacidad de poder gobernarnos, ¿no? Si sale un gobierno que piensa distinto a aquello que sale en una ley y ese gobierno tiene las mayorías legislativas, debe poder modificar esas leyes. Pero si tú pones esas normas, esas leyes en la Constitución, no vas a poder después modificarlas. Y es ahí cuando empezamos a hipotecar la democracia. Por eso yo estoy con la segunda corriente, ¿no? Yo creo que para diseñar una Constitución tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Cuáles son las reglas fundamentales que van a hacer sostenible la democracia en el futuro? Y hay dos tipos de reglas aquí. Las reglas por la competencia en el poder, o sea, las reglas que garantizan un sistema electoral imparcial, un poder judicial independiente, una fiscalía que no va a ser utilizada para perseguir a la oposición, ese tipo de reglas. Y en segundo lugar, reglas económico-financieras que garanticen que los gobiernos futuros van a poder tener el presupuesto necesario para implementar los programas de gobierno que le ofrecieron a la ciudadanía en sus campañas. Y de esa manera tenemos reglas, por ejemplo, como el principio de legalidad de los gastos públicos y una serie de otras reglas que van acompañando a la autonomía del Banco Central, ¿no? Son varias más. Pero yo creo que respondiendo a estas dos preguntas, ¿no? ¿Cómo garantizar la sustentabilidad de la democracia en el futuro? Y cómo garantizar que los gobiernos futuros puedan financiar sus programas. Tenemos una gran parte de la cancha ya hecha, ¿ya? Y el problema es que cuando nos encontramos frente a constituciones transformadoras, se generan presiones en el otro sentido. Presiones en el otro sentido porque en el primer lugar se dice hay un gobierno incumbente que tiene una agenda transformadora y al cual la Constitución tiene que proteger. Es lo primero que... Entonces, de esa forma se va deshaciendo la parte de la sustentabilidad de la democracia porque se van reduciendo los espacios de la oposición. Y en segundo lugar, se van sacrificando estas normas económico-financieras que garantizan el financiamiento de los programas sociales en el futuro por la pulsión y la presión de establecer una agenda transformadora de forma casi instantánea, ¿ya? Y ya vemos las consecuencias que eso trae. Obviamente lo que te estoy diciendo es una caricatura, obviamente que hay casos intermedios, ¿no? La Constitución transformadora de Colombia no tiene nada que ver con la venezolana,
Estoy tratando solamente de definir ciertos ejes de dónde va a ir el debate y dónde creo yo que debiéramos defender las mejores ideas. Y para ir ya cerrando la conversación, la Constitución que tenemos hoy, descontando el aspecto que tú mencionaste sobre el sistema político, en fin, que hay que revisar, yo estoy de acuerdo contigo, el tema de cuánto, el presidente 4 años, 6 años, antes era 6 años, un tiempo, ¿no? Después de Elwin hubo una reforma, si no me equivoco, Lagos estuvo 6 años de presidente y Eduardo Frei también, si no mal recuerdo, Frei Ruiz Tagle. Y ese tipo de cosas. Lo que tú sostienes, por ejemplo, tú mencionaste el caso de los fondos de pensiones. Hoy día, la constitución que tenemos, tal cual está, ¿permitiría hacer un cambio legislativo relevante al sistema de pensiones? Entiendo que ha habido varias modificaciones, de hecho, durante gobiernos de la concertación o la centroizquierda, el mismo sistema de pensiones, Pilar Solidario, otras cosas. Sin embargo, hay una idea como que la Constitución no lo permite. ¿Es efectivo? ¿Hasta qué punto podemos hacer reformas en esa materia? En materia de pensión, en materia de lo que se suele llamar derechos sociales para la ciudadanía. Mira, la Constitución contiene hartas reglas que son relevantes al respecto. ¿Ya? La primera es que para poder modificar el sistema de pensiones tú necesitas una ley de quórum calificado, o sea, la mayoría de los parlamentarios en ejercicio. Ahora, esa mayoría no ha podido existir hasta el momento porque no han habido acuerdos suficientemente amplios para lograrla. Y yo creo que es razonable pedir eso, porque si vamos a modificar el sistema de pensiones, tenemos que hacerlo por un sistema o con las correcciones que aseguren una sustentabilidad política en el futuro. No queremos estar cambiando el sistema de pensiones todos los días. Los sistemas de pensiones tienen que estar pensados para fortalecer inversiones con una mirada a largo plazo. Y por eso es razonable que cualquiera sea la reforma que se haga, ella sea acompañada por un acuerdo político entre partidos rivales. Y eso a mí me parece una regla sana que tiene nuestra Constitución. Otras reglas que tiene la Constitución que podría ser relevantes son las reglas que tienen que ver con la propiedad, ¿no? Uno podría interpretar estas reglas para decir que los fondos de pensiones y los ahorros individuales de las personas son de propiedad de las personas. Y si esta interpretación es correcta, como yo creo que es, entonces un límite que tendría una reforma al sistema de pensiones sería no poder nacionalizar esos fondos de pensiones, no poder quitar, no a la Argentina, ¿no? Donde le quitaron los fondos de pensiones para entregarlos a un fondo común e incluso cubrir otras necesidades que no tenían que ver con los fondos de pensiones. ¿Ya? Entonces hay límites de ese tipo. Lo otro es que la iniciativa es exclusiva del presidente de la República. En un sistema presidencial como el nuestro, y ya desde la reforma de 1970, impulsada por Eduardo Frei Montalva, ¿no? Que está clara más o menos las ventajas que tiene este sistema. Ahora, si avanzamos a un sistema parlamentario, semipresidencial, tal vez estas normas no son tan relevantes. Y ahí son otros los ejes que vamos a discutir. Pero esas serían, a grueso modo, ¿no? Los grandes límites que tiene nuestro sistema constitucional. Y por eso, para responder a tu pregunta, si no se ha podido modificar el sistema de pensiones, han sido porque han faltado los grandes acuerdos. Y me remito al problema que tiene nuestra Constitución actual. Los grandes acuerdos han faltado porque tenemos una forma de gobierno acompañada por un sistema electoral que hace muy difícil formar esas coaliciones legislativas porque tienen incentivos para la fragmentación partidaria, para la indisciplina de los partidos, etc. Y con la crisis que tienen hoy día los partidos, esto se hace todavía más desafiante. Necesitamos partidos fuertes que sean capaces de negociar. Y por eso el proceso constituyente puede ser una buena oportunidad para corregir esos problemas. Última pregunta, Sergio, en esta misma línea. ¿Qué tan distinta de la Constitución actual entonces dirías tú? No sé si ponerle un porcentaje porque eso es un tanto arbitrario, pero ¿sería una Constitución que salga de un proceso sensato y razonable constituyente en el futuro? ¿Qué tan diferente sería de la Constitución que tenemos en términos generales? Porque por supuesto podría tener normas con las que tú estás indicando del sistema político, en fin, pero en términos generales, ¿qué tan distintos, hasta qué punto es un borrón y cuenta nueva? Mira, hay muchas cosas que se pueden reformar de la Constitución. O sea, uno podría hacer normas simbólicas que no producen tanto efecto en la práctica, pero que para mí sería relevante sacar al Consejo de Seguridad Nacional de la Constitución, por un tema simbólico, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que los procesos constituyentes no son procesos académicos, y por lo tanto esto de agregarle razonabilidad o sensatez al proceso tiene que ser dado desde la política.
y no desde la academia. Yo creo que es posible tener una constitución más sensata que la que tenemos hoy día, porque podríamos tener una constitución más coherente que la que tenemos hoy día. Hoy día tenemos una constitución que tiene muchas inconsistencias, sobre todo en la forma de gobierno, como te decía. Y yo creo que eso se puede corregir. Ahora, ¿es este el proceso constituyente que va a lograr corregir esas inconsistencias? Obviamente que yo tengo dudas, eso depende de varios factores. El principal es que las fuerzas políticas que estén representadas adentro tengan liderazgo suficiente para negociar de una manera ordenada. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, que entre ellos organicen una comisión de agenda, que pueda sistematizar y coordinar a las distintas comisiones para verificar que no se vayan dando inconsistencias entre el trabajo de cada una de las comisiones dentro de la convención, ¿no? O sea, ese es el tipo de cuestiones que necesitamos, y para eso necesitamos liderazgo político fuerte. El proceso constituyente actual no garantiza que vamos a tener una mejor constitución. De hecho, podemos terminar con una constitución peor que la que tenemos. Pero hay modos para solucionarlo, y yo creo que hay una buena noticia, además. Las constituciones, cuando son más razonables, normalmente se hacen acompañadas de fragmentación política. Hoy día en Chile tenemos mucha fragmentación política. Una fragmentación política que no incluya una coalición que pretende volverse hegemónica. Si logramos mantener este nivel de fragmentación acompañados por negociaciones políticas razonables y buenos liderazgos, la Constitución va a ser el fruto de un acuerdo transversal entre políticos rivales. Y esa puede ser la mejor noticia que podemos darle a nuestro país. Ahora, obviamente eso no está garantizado, pero hay incentivos institucionales y hay un contexto político que hacen que nuestro sistema y nuestro proceso se dé en condiciones distintas a las que se dio en Venezuela. En Venezuela tenían una regla de 2/3, ¿no? Igual como la que tenemos nosotros, pero el gobierno de Chávez fue capaz de obtener más del 90% de la Asamblea Constituyente y con eso la regla de los 2/3 daba lo mismo. Y así, ¿no? Las condiciones políticas actuales son distintas. El gran riesgo que tiene la Convención Constituyente es que los políticos no puedan llegar a acuerdos y se empiecen a vetar entre sí. Y si eso sucede, va a haber una presión importante por romper las reglas procedimentales. Y ese es el principal riesgo que tiene hoy día la Convención que hemos diseñado. Bueno, y sobre ese riesgo que esperemos que no se concrete, vamos a tener que conversar en alguna oportunidad, porque yo asumo que de ahí puede derivarse una crisis muy grande, política, institucional. Si es que no hay un acuerdo en una nueva constitución, no me imagino que sea llegar y decir, bueno, nos quedamos con la antigua y todos somos amigos. Claro, es que las reglas establecen eso, ¿no? Que la constitución vigente va a seguir rigiendo, y eso podría desencadenar una crisis política, como tú dices. Sí. Ahora estamos haciendo política ficción, en realidad no lo sabemos, ¿no? Es posible también que las personas le pierdan preferencia, pierdan intensidad en sus preferencias en torno a la realización de este proceso también. Sí, especialmente con todo lo que ha pasado este año, no sabemos lo que va a seguir pasando de aquí a octubre. Exactamente. Sergio, muchas gracias por aclararnos conceptos fundamentales en toda esta discusión, que suele ser algo que queda en las aulas académicas, y creo que es fundamental bajarla a todos los ciudadanos para que estén informados, sobre todo porque su participación va a ser decisiva en este proceso. Así que gracias, y espero que podamos eventualmente en el futuro volver a conversar sobre este tema, tal vez ya con un proceso constituyente iniciado. Muchas gracias a ti, Axel, y encantado de volver a conversar cuando quieras. Excelente.